El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro? ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimas de los espinos. El hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Palabra del Señor. Ave María Purísima. Celebramos el octavo domingo del tiempo ordinario, del tiempo común, y nos introducimos ya desde este Evangelio, desde la liturgia de la palabra, a lo que vamos a celebrar el próximo miércoles, que estamos invitados a marcarnos con la ceniza para poder manifestar ese propósito grande y profundo, o ese deseo, anhelo de transformarnos en Cristo, de convertirnos a Cristo, de ser de Cristo. El Evangelio hoy podemos meditar muchas cosas, pero empecemos por lo siguiente. Dice el Señor que el árbol se conoce por los frutos. El árbol se conoce por los frutos. Y empecemos diciendo que nosotros podemos conocer a Cristo, que es el árbol verdadero, por los frutos. Porque cuando nosotros contemplamos la historia de la iglesia, vemos unos frutos grandes, unos frutos madurísimos, unos frutos hermosísimos, unos frutos verdaderamente admirables en los santos. Los santos nos enseñan, nos muestran, nos evidencian quién es el Maestro, quién es Jesús, quién es el Hijo de Dios. Porque según los frutos, el árbol se conoce. Y cuando nosotros contemplamos a los santos, vemos una manera distinta del mundo de amar. Vemos en los santos un espíritu admirable que no lo vemos en ninguna otra parte, que es la capacidad de poder amar sobrenaturalmente. Podemos citar a muchísimos santos, podemos mencionar los más grandes milagros de los santos, pero podemos mencionar las virtudes heroicas de cada santo.
para poder entonces introducirnos en quién es Cristo, porque Cristo es el único que puede capacitar al hombre de amar divinamente. Él es el eterno Hijo de Dios que se encarnó en el vientre purísimo de Nuestra Señora y asumiendo nuestra humanidad nos ha capacitado, nos da la gracia para poder amar como Él ama. Y nosotros estamos invitados a ser hijos que aman según el Padre. Jesús es el Hijo primogénito, el Hijo predilecto, el Hijo eterno de Dios. Pero nosotros somos hijos por el bautismo. Y de tal manera nosotros no tenemos la naturaleza eterna del Hijo, pero sí tenemos la naturaleza humana. Y esa naturaleza humana tiene que ser ensalzada, tiene que ser agraciada, tiene que ser alimentada para poder amar como Él. Y eso es lo que vemos en los santos. Vemos virtudes heroicas, grandísimas. Porque cuando nosotros contemplamos a un San Juan Pablo II, cuando contemplamos a un Santo Padre Pío de Pietrelcina, cuando contemplamos a una Santa Teresita del Niño Jesús, a una Santa Teresa de los Andes, a un San Alberto Hurtado, vemos en ellos una fuerza inexplicable en la manera de amar. Vemos una gracia en ellos que es como si viéramos a Dios mismo amando en ellos. No se cansan en el sacrificio, todo lo ofrecen, todo lo viven de manera sobrenatural y con esperanza de vida eterna. Cuando vienen los más grandes dolores, los más grandes sufrimientos sobre cada uno de ellos, no se achicopalan, no se aplastan, sino todo lo contrario, sacan una fuerza inexplicable desde su interior, que es Cristo, y entonces se muestran los frutos de su vida, que es la santidad, que es la virtud heroica. Entonces estamos contemplando que los santos son los frutos hermosos del árbol que es Cristo. Cristo es el verdadero árbol y al cual nosotros tenemos que introducirnos en su amor, en su corazón. Los santos confiaron en esa fuente inagotable de virtud, de amor, de paciencia, de obediencia, de pureza, de transparencia, de amor, de caridad, y fueron transformados por el corazón del Señor. El árbol se conoce por su fruto, y Cristo es el único que ha podido transformar verdaderamente el corazón del hombre. Podemos nosotros quedarnos también citando muchas religiones, y de muchas religiones tienen actos buenos, pero no han podido tener lo que tenemos nosotros, de que haya una transformación interior, un cambio de corazón, que no pareciese que fuese humano, sino que es divino. Un San Maximiliano María Kolbe que tiene la capacidad de decir: cambio mi vida por este otro, para que él viva y entonces pueda criar a sus hijos. Y murió mártir. Fue capaz de ofrecer su vida y de sufrir como tal una muerte dolorosísima y heroicamente hasta el último momento de su vida. Pudo animar, pudo predicar, pudo anunciar un amor infinito, y eso no lo puede lograr una persona, eso no lo ha podido lograr ninguna religión. En cambio, la Iglesia Católica, que está cimentada en el árbol que es Cristo, en la roca que es Cristo, y Cristo nos comunica su gracia, entonces viene esa transformación. Y entonces el Evangelio, la liturgia de hoy nos llama a que nosotros podamos amar como Él. Nosotros estamos llamados a poder ser como Él, a mirar como Él, a escuchar como Él, a vivir como Él. Dice el Señor: el malo saca el mal de su maldad. Nosotros somos malos, nosotros estamos perdidos, estamos condenados. Y ese es el Evangelio.
Y esa es una buena noticia. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que necesitamos de ese Salvador, necesitamos de ese corazón bondadoso, necesitamos de esa fuente inagotable de amor que tiene la capacidad de transformarnos y hacernos buenos. Nada bueno puede proceder del hombre si no es porque la gracia le acompaña, si no es porque Dios le concede la bondad, si no es porque Dios está obrando en él. Y entonces podemos nosotros mirar en la primera lectura lo que nos dice el libro del Eclesiástico. El árbol bien cultivado se manifiesta en sus frutos. O sea, el árbol tiene que ser bien cultivado. Cristo estuvo cultivado desde la eternidad y en la eternidad en el seno del Padre. Y nosotros, que estamos llamados en este mundo a ser árboles para otros, tenemos que ser bien cultivados, es decir, bien trabajados, bien ejercitados en Cristo. Y por eso, como tal, la vida espiritual, la vida del católico es una vida de conversión. No puede haber una unión con Cristo si no hay conversión. No puede haber como tal una entrega total a Dios si no hay conversión. Y una conversión quiere decir que yo muera para que Cristo pueda vivir en mí. Que yo muera a mi pecado, que yo muera a mis vicios, que yo muera a mis miserias, para que la gracia pueda tener esa importancia, esa fuerza dentro de mi corazón, dentro de mi vida, y entonces yo pueda estar unido a Dios, unido a Cristo. Tengo que ser ejercitado, cultivado, trabajado. Así la palabra expresa la índole de cada uno. No elogies a nadie antes de oírlo razonar, porque allí es donde se prueban a los hombres. No juzguemos a los hombres por las apariencias, dice el libro del Eclesiástico. Juzguémoslo por su manera de pensar, su manera de razonar. Y entonces aquí nos podemos preguntar, ¿en qué razonamos nosotros? ¿En qué pensamos nosotros? ¿Qué es aquello que abunda en el interior nuestro? Cristo es lo que abunda. De las 24 horas del día, Cristo ocupa 20 horas en mi interior. De las 24 horas del día, la virtud de la pureza es la que alimenta mi interior, la virtud de la humildad, el corazón de Cristo humilde, manso, que nos invita a ir donde Él. Ahí se conoce al virtuoso, ahí se conoce al santo, ahí se conoce el fruto, y ahí se conoce nuestro alma. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Cuál es la savia que nos está alimentando? Cuando usted tiene a Cristo en su boca, cuando usted bendice, cuando usted perdona, cuando usted es obediente, cuando usted es humilde, cuando usted sabe padecer, cuando usted sabe ofrecer, cuando usted sabe reconciliarse, cuando usted sabe como tal amar a pesar de los defectos al prójimo, cuando usted está dispuesto a entregar la vida incluso por el prójimo, cuando él le ha hecho mal, entonces ahí usted puede decir, o usted puede discernir en sí mismo o de otro, ya sé de dónde está cultivado esta persona, cuál es el árbol que le está alimentando. Porque, queridos hermanos, el Señor lo dice al inicio del Evangelio: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Qué es lo que está iluminando nuestra vida? ¿Para dónde nos está llevando aquello que seguimos? Nos estamos dejando guiar por ciegos, y ahí uno puede preguntarse muchas cosas. ¿Qué es lo que yo sigo? ¿O a quién yo sigo? En su vida, ¿usted a quién sigue? ¿Se sigue a sí mismo? Si usted se sigue a sí mismo, si sigue su pensamiento, si sigue su manera de pensar, usted se va a perder, porque usted es ciego y se va a hacer perder a sí mismo.
Si usted sigue a otra persona humana, entonces usted se va a perder. Se va a perder. Porque la otra persona no tiene esa capacidad de Cristo. Entonces lo que nos tiene que guiar a nosotros es el mismo Cristo. A ese árbol nos tenemos que acercar. De ese árbol nos tenemos que alimentar para que nosotros podamos nacer como frutos nuevos del árbol de Cristo como los santos. Y entonces cuando contemplamos en este evangelio esa llamada a esa santidad, a esa conversión, a esa transformación, se hace necesario pensar cómo puedo yo lograr eso. ¿Cuál es el medio por el cual yo puedo alcanzar lo que alcanzaron los santos? ¿Cómo puedo yo ser como el Padre Pío, como Teresita de los Ángeles, Teresita del Niño Jesús, San Juan de la Cruz, San Andrés Hurtado, el próximo San Carlos Acutis, etc.? ¿Cómo puedo yo llegar a ser como ellos? ¿Cómo puedo yo dejar transformar mi corazón? Y entonces no hay otro medio, no hay otro, o sea, no son dos caminos, hay un solo camino, hay un solo medio, y es la vida de oración. No se puede ser transformado en Cristo si no hay vida de oración. Si yo no estoy comunicado con el Señor a través de las novenas con los santos, interiormente, no por rutina, sino unas verdaderas novenas hechas con fe, si no está el contacto de mi alma con Cristo a través del Santo Rosario con la Virgen María, de ser consagrado a Nuestra Señora y de tener esa vida espiritual, esa vida de oración, si en mi vida no está como tal el tiempo de silencio, de oración, no se me va a comunicar la gracia, no se me va a comunicar la virtud, la fuerza de Cristo, del corazón de Cristo, para ser transformados. Cuando uno se revisa, ¿por qué yo no he podido vencer esta dificultad, esta miseria, este vicio, este pecado? Es porque falta oración. ¿Por qué no cambia mi genio? ¿Por qué todavía contesto tan duro? ¿Por qué todavía me cuesta la pureza? ¿Por qué todavía yo soberbio? Porque no hemos cultivado la vida de oración, la vida de silencio, donde le permitamos al Señor tocar nuestra alma y modificarla. Es necesario orar, estar con el Señor. ¿Cómo vamos nosotros a amar? Porque si hablaba el domingo anterior, ¿cómo vamos a amar al prójimo como Cristo, como los santos, si nuestras propias fuerzas no pueden? Tenemos que recibir esas fuerzas desde el corazón de Cristo y se reciben a través de la oración, de la intimidad con el Señor. Usted como católico no puede llevar una vida espiritual como la llevan los paganos allá afuera. Usted es católico y usted tiene que ser espiritual y usted tiene que alcanzar esa vida espiritual en la oración, en el silencio. Porque su alma va a ser alimentada ahí por esa fuente inagotable. ¿Cómo vamos a poder soportar y padecer los defectos del otro si no estamos unidos a Cristo, si no estamos alimentados por su palabra, si no somos iluminados por su manera de pensar infinita y sabia de Cristo? Mire lo que nos dice el Salmo: el justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano. Así son los santos, trasplantado en la casa del Señor. Nosotros tenemos que ser trasplantados, es decir, ser introducidos en el corazón de Cristo, en el corazón de la Virgen, y florecerán entonces en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando frutos, se mantendrá fresco y frondoso para proclamar que justo es el Señor, mi roca en quien no existe la maldad. En Él no existe nada malo, en Él no existe la maldad, de Él proviene todo el bien que existe en este mundo.
y entre más nos acerquemos a Él, más bien va a haber en nuestro corazón. Por eso San Agustín dice una frase profunda. Nos enseña San Agustín: el hombre no se mide solamente por el bien que realiza, sino por el mal que padece. Por el mal que padece. Cuando una persona es capaz de padecer, es capaz de sufrir por amor a Cristo, porque tenemos delante el amor de Cristo, el amor del crucificado, el amor de aquel que se entregó infinitamente por nosotros, que derramó toda su sangre por nosotros. Entonces ahí nosotros estamos con el corazón dispuestos a imitarlo a Él y ofrecerlo todo por Él y padecerlo todo por Él. Y ahí viene como tal la virtud y la santidad, la conversión verdadera, la transformación en hijos de Dios. Y entonces nos dice San Pablo en la carta a los Corintios: no todos vamos a morir. Es decir, nosotros, aunque muramos, Él se refiere ya cuando venga el Señor, pero dice, no todos vamos a morir. Es decir, vamos a permanecer. O sea, hay una vida eterna. Usted y yo somos eternos. Y de como nosotros estemos viviendo en este día, hoy, es que va a ser nuestra eternidad. El cielo nos espera. Pero no todos seremos transformados. Cuando lo que es corruptible se revista de incorruptibilidad, es decir, nosotros tenemos que ser revestidos de la incorruptibilidad del Señor. Allá en otra carta, San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, San Pablo nos dice: revístanse de los sentimientos de Cristo. Revistamos de los sentimientos de Cristo. Y lo que es mortal se revestirá de inmortalidad. Cristo nos hace inmortales. Nosotros somos inmortales. La silla en la que usted está sentado, va a pasar. Tarde que temprano pasa. Los lentes que usted se coloca todos los días son pasajeros. El televisor que usted ve todos los días es pasajero. El celular que usted tiene en las manos todos los días, mira todos los días, es pasajero. Todo lo de este mundo es pasajero. Lo único que no se acabará es esa unión con Cristo, es esa transformación a Cristo, con Cristo, es esa vida de santidad, esa vida de conversión. No pasará el tiempo que tú le dediques a Cristo en la oración. Eso es lo que permanece. Lo que permanece. ¿Cómo no acudir a esta fuente inagotable de amor que es Cristo? ¿Cómo no acudir? ¿Cómo no acudir a ese corazón tan bondadoso, a ese corazón tan misericordioso? Y cuando usted es llenado por ese amor, cuando usted es llenado por esos sentimientos de Cristo, usted ya no tiene tiempo o ya no quiere pensar en la miseria del prójimo. Porque usted está preocupado de crecer espiritualmente, usted está preocupado de recibir más amor, usted está preocupado de invertirle más tiempo a la oración, usted está preocupado de imitar más a Cristo, de cambiar para Cristo, de amarle con todas las fuerzas, con todo el corazón, con todo el alma, de corresponderle a su amor. Ya la vida del prójimo para usted ya es diferente. Y si le toca, y si viene y le afecta, usted lo quiere padecer y usted lo quiere sufrir, porque usted está lleno de Cristo, porque usted está lleno de Jesús, del amor de Cristo. Pidamos esa gracia en este domingo y pidamos esa gracia para el tiempo de Cuaresma que empezamos el miércoles. Que nuestro propósito de esta Cuaresma sea ese: estar en gracia de Dios, estar confesados. El que está en pecado mortal, que no se acostumbre a estar en pecado mortal, que salga de él, que no se acostumbre a acostarse todos los días en pecado mortal, porque quizá
llega algún día, y más rápido que tarde, y amanece en la eternidad. ¿Y cuál será su destino? ¿Cuál será su final? Aquel que permanece en gracia de Dios, que está confesado frecuentemente, luchando profundamente por alcanzar esa conversión, esa transformación y anhelar esa santidad que lo vemos en las grandes personas de la historia. Hacemos los propósitos concretos de oración, de penitencia, de mortificación, no solamente para esta Cuaresma, sino para toda nuestra vida, para toda nuestra vida. Porque el cielo puede estar antes que llegue la Cuaresma incluso. El cielo me puede venir a visitar ya hoy o mañana. Hoy o mañana. Entonces, permanecer en la gracia, tener a Cristo dentro, en la gracia de Dios. El que está en unión libre que se casa, el que está en una situación irregular, que le dé solución a eso para que se pueda confesar y empiece a comulgar a Cristo. El que está pegado a un pecado, que no le deja comulgar, que renuncia a él y le pide la gracia al Señor, el Señor le concede ese fruto. Si se lo pide con fe, con el corazón, con el deseo, que hace todo lo posible y hace todo lo que está en sus fuerzas, rezar, acudir al Santísimo, venir a la Santa Misa, serle fiel en las pequeñas cosas al Señor, etc. Hacer propósitos. Que usted ya aquí al miércoles, usted ya pueda tener el plan de vida, de mortificación, de penitencia, que va a realizar de ahora en adelante en su vida. Yo les doy unos consejos. Que no falte el Santo Rosario diario. Santo Rosario diario. Intimidad con la Virgen María, intimidad con nuestra Madre. Y no rezar el Rosario simplemente rezar las Ave Marías, sino usted interiorizarlas. Y usted estar conectado, comunicándose con la Virgen María en su interior, con los ojos cerrados, o mirando una imagen de Nuestra Señora. Y estar dando esas rosas espirituales a la Reina de los Cielos para que ella lo vaya tocando y lo vaya transformando. El Santo Rosario. Un amor profundo a Nuestra Señora. Segundo, tener como mínimo 20 minutos, 15 minutos de silencio todos los días. 15 minutos de silencio. Usted apague todo, descomuníquese de todo, despreocúpese de todo y entre en intimidad con nuestro Señor y con Nuestra Señora. Puede ser que tengo 12 años, que tengo 13 años, que mi hijo es adolescente. Incúlquenlo, trabájenlo, háganle silencio, no se excusen. Los niños llegan a ser más espirituales de lo que uno se imagina. Si usted les forma, si usted les inculca, si usted los educa, y hay que llevarlos a eso. Si un niño, yo les aseguro eso, si un niño aprende a hacer 15 minutos diarios de oración, nunca se perderá, nunca. Porque Dios se le comunica a chorros en esos 15 minutos. ¿Qué son 15 minutos? ¿Qué son 15 minutos? Nada. Mantenerse en gracia de Dios, confesados, como le digo, como tercero. Cuarto, fiel a la Santa Misa los domingos. No faltar, es su proyecto de vida. Primero morir antes que faltar el domingo a la Santa Misa. Reemplazar todo lo que haya que reemplazar para no faltar el domingo a la Santa Misa. Renunciar a lo que haya que renunciar para no faltar a la Santa Misa los domingos. Es lo primero. Estar en esa comunión con el Señor profundamente, viniendo a recibirle no solamente en su palabra, escuchando la palabra, sino también esa comunión en la Eucaristía, donde usted se deja alimentar todos los domingos, ojalá en la semana también, para ser
mucho más introducido en el misterio de Cristo. Con esos consejos llevados en la práctica, el Señor puede llevarnos a la santidad y puede llevarnos a ser lumbreras, como nos dice la antífona que nos precedía al Evangelio. Ustedes brillarán como rayos de luz en el mundo. Ustedes brillarán como rayos de luz en el mundo, pero como una luz que no se apaga, una luz que es eterna, una luz que nos lleva al cielo. Es Cristo, porque lo vivimos a Él, lo miramos a Él, lo escuchamos a Él, lo sentimos a Él, hablamos de Él, lo transmitimos a los demás. Seremos luces que brillarán para toda la eternidad. Que la Virgen María nos conceda esa gracia, que Nuestra Señora, aquella que tiene la luz, que es Cristo, nos la comunique a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros familiares, para que podamos entonces llegar a esa santidad que el Señor quiere de nosotros. Que así sea.